tal amigos? Familia, ¿cómo estamos? ¿Os veo tristes y alicaídos? Pues es que entonces no estáis en el Señor, así que ya lo sabéis. Bienvenidos a un nuevo cambio de agujas. Hoy con nosotros se sienta una joven de Guayaquil, muy joven ella, de tan solo 21 años, llamada Sandra, que nos va a contar cómo era antes su vida, cómo es ahora, y bueno, igual hacemos hasta una proyección de futuro. ¿Eh? Sandra, ¿cómo estamos? Muy bien. A ver, Sandra, a riesgo de parecer pesados y repetitivos en este programa, ¿te criaste en una familia? Es una familia católica, sí. O sea, mi mamá nos llevaba a misa los domingos. Tampoco es que todos los días rezábamos el rosario juntos, pero nos obligaba incluso a ir a misa los domingos cuando ya te viene la adolescencia y no quieres ir, pues mamá siempre nos obligaba igual. ¿Presencia de la Virgen? ¿O de algún...? Sí, normal, no es que... Mi hermana sí que asistía a un grupo de Schoenstatt, donde, pues claro, es un movimiento, entonces ella sí que tenía una cercanía mayor a la Virgen. Pero yo nada, me burlaba cuando tenía su imagen ahí al lado de su cama y le rezaba. Para mí era como tonto siempre. Ya. ¿Tomaste la comunión? Sí, tenía 11 años. No me enteré, la verdad, pero tenía 11 años, sí. Vale. Cuando recién, porque en mi colegio era católico, la escuela, entonces ahí teníamos que hacer la comunión, entonces la hice. Y, por ejemplo, luego, al ser un colegio católico, ¿seguiste algún tipo de, yo qué sé, un grupo de referencia o...? No, nunca estuve... Bueno, estuve en un grupo, pero no me ayudó mucho, la verdad. Pero sí, no tuve más que eso. En el colegio incluso nos hacían ir de misa todas las semanas, todos los días jueves, pero no recuerdo como haber tenido un encuentro profundo ahí. No. Vale. ¿Qué era lo que más te atraía en ese momento? Digamos, tu infancia, juventud. Siempre me ha gustado mucho dibujar, el arte, la música, siempre bailar, entonces siempre me gustó mucho todo lo relacionado al arte. O sea, mi papá murió cuando tenía 7 años, entonces a raíz de eso también mi mamá buscó como otros medios de sacarnos un poquito de toda la situación, entonces nos metió al conservatorio, a mi hermana y a mí, la que somos más contemporáneas, y estudiamos en el conservatorio cuando yo tenía 7 años, y luego también estudiaba danza. Entonces me rodeé un poquito así, como estudiando, siempre como que salía de la escuela al conservatorio, fines de semana danza, entonces pasaba como así fuera de la casa. Así. Un ambiente bohemio. Sí, es un poco artístico todo, sí. Y luego... ¿Orientas, por ejemplo, tus estudios luego a...? Sí, claro, ya cuando llegué al bachillerato, pues hice Bellas Artes allá en Guayaquil y estudié escultura. Entonces, claro, ahí también el ambiente que tenía era todo artístico, bohemio, el surrealismo. ¿Qué te imaginas de esto que sale con este color y todo esto? ¿Estabas en búsqueda? Sí, claro. ¿Dios aparecía por ahí o era una idea vaga que andaba por ahí perdida? Yo no sé exactamente cuál fue el momento en el que dije qué pasa con Dios en mi vida, pero sí recuerdo que cuando era niña hablaba con Dios, con la Virgen, con mi ángel de la guarda. No sé en qué momento concreto pues ya dejé todo eso a un lado, pero sé que cuando ya tenía como 14, 15 años comencé a buscar, a preguntarme el porqué de todo, como por qué estamos aquí, por qué, cómo se hizo el cielo, todo, porqué de vale, todo. ¿Y dónde hallabas respuesta? Comencé a buscar en los libros que tenía en mi casa, porque en mi casa había muchos libros, entonces comencé a buscar los libros que tenía ahí había toda clase de libros. Entonces leí libros sobre el socialismo, sobre la sugestión, la cultura maya, que es una cultura que allá en América tiene un poquito de locura, la verdad. Entonces todo esto, lo que tiene que ver con la nueva era, yo en ese tiempo no sabía que era nueva era, claro, pero leía todos estos libros y los leía sola, yo estaba sola y pues comenzaba a leer. Incluso yo en mi colegio no me dieron filosofía ni nada, pero yo busqué los libros de filosofía en mi casa y comencé a estudiar filosofía por mi cuenta en el cuarto, así era como, siempre me preguntaba mucho las cosas, pero no tenía muchos amigos que compartieran lo mismo, entonces yo lo llevaba un poco sola, con otro compañero que luego encontré. Todo esto era tú sola, no salías, por ejemplo, por ahí. Esto era... Yo siempre he sido una niña como alegre, así, pero no es que era de las que decía, vamos a la fiesta, no, pero siempre era como la alegre, la loca, la que decía cosas locas. Bueno. Pero no que me iba fuera o que me iba de la casa, cosas así, bueno, no. Mientras no hicieses daño a nadie, no... no en ese concreto, pero sí estaba como cada vez encerrándome un poquito más en todas estas ideas. ¿Encontrabas respuestas?
No, para nada. Incluso yo llegué a un tiempo en el que tenía como que 15, 16 años, en el que yo estaba tan angustiada por no saber por qué existía, que iba a mi cuarto y estaba ahí sola, y lloraba solo por no saber para qué existía. Entonces, claro, yo me sentía súper extraña porque yo iba al colegio y no, la gente no estaba pensando en eso, no me decían, ayer estuve mal en mi cuarto porque no sabía por qué existo. No, sino que hablaban de cualquier tema, no de eso. Entonces me sentía aún más como... Más sola, sí. Más sola, retocada, como más... Vale, 15, 16 años. Entiendo que tu hermana tendría 17, 18. Sí. ¿Ella seguía en ese grupo, por ejemplo, católico? Sí, ella siempre ha estado como más cercana. Y, por sí. ejemplo, no te veía a ti... A ver, claro, tú cuando ves a tu hermana pequeña que Claro. se encierra en un cuarto, se pone a llorar y... ¡Ah, No me veía ¿qué llorar. es esto? Yo decía... Claro, no me veía llorar, pero igual mi mamá, yo sí que le comentaba un poquito de esas cosas. Ella trataba de ayudarme con los libros que me daba, pero como también trabajaba mucho porque no teníamos el apoyo de un padre y esto, pero no era más de eso. O haber pensado, yo qué sé, la típica niña un poco filósofa. Así que decían que yo era un poco... Pero como me gustaba el arte, decían así son todos los artistas, como, esta tiene la idea así, medio así, como le gusta leer y ya está, y por eso pues piensa diferente y ya. Pero no es que yo tenía como alguien así. Pero mi mamá trataba de ayudarme, pero... Claro, yo pensaba, a ver, mi hermana pequeña Además, se y mete no es que lo decía así abiertamente, saben, como, mira, yo la verdad es que creo que no sé por qué existo. O sea, yo lo tenía mucho como dentro todo. Y yo decía un poco las ideas de lo que leía y eso, pero no así, yo creo que no reflejaba tanto lo que vivía sola y eso es Vale, ese sufrimiento interno. Claro, porque tú me veías con las personas y no es que yo estaba así. Bueno, sí, a veces sí me quedaba así, pero no es que yo no hablaba con nadie, no, yo estaba con todo el mundo, hacía bromas, entonces, claro, tú ves una niña así, pues no te pones a pensar que está en el cuarto sola preguntándose por qué no existe, por qué existe. Entonces, claro, no es algo que se veía de primeras, pero sí es que lo vivía. Y era muy fuerte, yo lo experimento como un sufrimiento súper grande. O sea, como una cosa que me hacía sufrir muchísimo, como el no saber quién me había hecho, el no tener nada seguro. Y yo solo sabía que, por más de todos los libros que yo leyera, yo sabía que no era nada. Era como tener la certeza de que lo que yo estaba leyendo, por mucha información que tenía, era muy poco. Y yo sabía que por muchos libros que leyera, seguía siendo poco para toda la cantidad de libros que existen en el universo. Entonces eso me creaba la impotencia de, ¿para qué leo algo? Si me enteraré de algo que al final no sé si va a ser verdad, porque no sé lo que han escrito otros en otro lado del mundo, o no me puedo leer todas las opiniones y como yo sé cuál es la correcta. Entonces eso al final se vuelve como muy angustioso, muy angustioso. Esta joven intelectual de 15, 16 años, ¿cómo avanza? ¿Cómo avanza en su Entonces vida? ya ahí termino el bachillerato y encontré un amigo que también pensaba, era muy parecido a mí como en todas las ideas. Entonces, claro, cuando te unes con alguien que también piensa un poquito así, Siempre pues... te refuerzas. Claro, porque entonces leíamos más libros y él me mandaba los libros y así era. Ahí como que yo sentí que me metí un poquito más en todo esto interior que tenía, ¿no? Entonces, así llegué a la universidad y pues ya llegó un punto en el que comencé a hacer... Ya que comenzaba a ser un poco antisocial, como antipática. Yo creo que nunca llegué a un punto en el que se pudiera notar mucho. Pero yo interiormente sí que experimentaba ya como ese rechazo un poco a los demás, como el creerte superior porque piensas diferente, el creer que los demás son una cosa tonta como animales y que tú no lo eres. Porque tú eres muy intelectual Claro, en ese claro, momento, claro, y leo claro, muchos claro. libros. Sí, entonces yo Eso comencé cosas... a hacer como así, incluso ya no me interesaba hablar mucho con los compañeros de la universidad, comencé la universidad. Entonces yo me di cuenta de ese cambio y eso me hacía más triste porque yo recordaba que al menos antes, yo qué sé, tenía más tranquilidad y... Yeah. Pero claro, iba a la universidad y no me interesaba hablar con nadie porque lo que hablaban no me interesaba y... O sea, que tú de borde. Sí, yo iba así como que... Me decían algo y yo... sí. Entonces es que no. Y yo me pasaba de ser la chica súper sociable que en el colegio era como que muy alegre, me estaba dando cuenta que cuando comencé la universidad ya no me sentía así y nadie ya ni hablaba mucho conmigo porque claro, si yo no hablaba con nadie y literal me sentaba en una esquina de la clase y dibujaba cosas súper extrañas que ahora las veo y me dan miedo, que unas caras ahí, o sea, cosas súper raras. Y dibujaba eso y escuchaba músicas también de la música contemporánea, que también es loquísima. Entonces eso cada vez hacía más presión y hacía que yo esté más triste. No sé si en mi casa sí que se notaba un poquito más esto, porque mi mamá sí ya... Yo creo que sí, le contestaba más fuerte a mi mamá, yo qué sé, ya no me importaba pasar en mi cuarto horas, aunque mi mamá llegaba cansada y no me importaba saludarla bien o no. Entonces eso sí que se iba notando un poquito más. Entonces así estaba yo
justo en el salón en el que yo me sentaba en la esquinita esta sola, había un chico que pertenecía a un movimiento súper mariano que hay en Guayaquil, que se llama Lazos de Amor Mariano. Entonces, ese chico hablaba de la Virgen todo el tiempo y a mí me estresaba muchísimo porque yo decía, ya cuando se calla el tipo, porque hablaba de la Virgen, exponía de la Virgen todo en sus exposiciones de clase, de cualquier cosa, porque era de técnicas de estudio, pues él hablaba de la Virgen todo el tiempo. Yo decía, ¿por qué yo vengo aquí? No vengo aquí a escuchar cosas de la Virgen, y pues me iba un poco en contra de ese chico. Y era la única del salón, porque en el salón eran muy católicos todos, menos yo creo. Entonces, justo un día, pues, antes de ir a esa clase, me encontré con una chica que era protestante. Entonces, esa chica, pues, estaba muy contenta y decía que quería a Dios y todo. Y después de hablar con esta chica, yo recuerdo ir caminando hacia mi clase y decía, ¿por qué yo no? O sea, ¿por qué yo no sé qué creer? No, yo decía, yo no es que no quiero creer en nada, es que yo no tengo nada que me lleve a creer en un Dios y solo tengo como cosas contrarias a... Entonces, no, porque ella sí cree en algo y no me convencía para nada lo que ella creía, pero yo veía que ella estaba tranquila y aunque sea quería a Dios. Yeah. Entonces yo dije, si Dios realmente existiera, tiene que decirme algo, porque si realmente existe un Dios que te quiere y ve que una persona está buscando quién la hizo, tiene que venir, porque si no es mentira que ese Dios es bueno. Y yo recuerdo tener eso, o sea, pensar eso y ir a mi clase. Como fui y justo ese día estaba, el único como asiento que estaba libre era de atrás de este chico que hablaba de la Virgen. Entonces me tocó hablar con el chico porque justo tenía una guitarra nueva y me interesó la guitarra, entonces comencé a hablar con el chico. Y el chico lo primero que hizo fue decirme que sí, que me invitaba a un retiro, y muy apostólico el muchacho, hay que ser así. Y luego me dijo que estaba haciendo la confirmación con unas religiosas ahí en la universidad. Entonces yo dije, este es el momento. No el momento de sí voy a ser católica hasta que me muera, sino el momento de aclarar ya y decir, ya no voy a ir más a la iglesia católica, porque yo ya no quería ir a misa el domingo. Ya estaba cansada porque me confundía muchísimo la misa. Yo decía, ¿qué es eso que viene el padre, sube ahí, baja y se lava las manos? Y yo pensaba que estábamos locos. Y yo decía, ¿qué es esto? Y me daban miedo los sacerdotes, las religiosas. No me daban miedo, pero me parecía que era tan como, no sé, lo veía como todo tan sin sentido, porque no sabía por qué lo hacían. Entonces, claro, yo ya quería dejar de ir a misa y decirle a mi mamá por qué yo ya no quería ir a misa. Como, mira, yo no creo en lo que tú crees por esto, por esto y por esto. No simplemente como que no quiero creer porque ya está y no quiero saber nada. Tú querías un fundamento. Claro, claro. Y tampoco quería ser atea porque también me parecía tonto, o al menos quería saber por qué los ateos lo son, pero no quería como decir, bueno, cumplo 18, entro a la universidad, soy atea. No, porque eso también sabía que no tenía sentido. Entonces dije, bueno, ahora voy a ir y ya, basta, y le voy a preguntar todas mis dudas y le voy a decir a mi mamá, como, ¿por qué basta ya con todo lo que, con ir a misa y esto? Entonces fui así, con esta disposición al salón donde estaban las religiosas con las que hice la confirmación después. Entonces lo primero que vi, o que como que presencié cuando entré, eran personas normales, eran jóvenes, religiosas normales, y que justo estaban hablando de cómo la fe va unida a la razón y cómo no creemos en lo que creemos porque algún día se nos ocurrió que un elefante rojo volaba por ahí. Yo me creo en eso, sino que todo tenía un sentido. Y hablaban con tanta seguridad y naturalidad que me parece un poco extraño, ¿no? Y decía, bueno, y sí que me impresionó mucho lo que decían, y yo sí experimenté ese día como algo que se estaba llenando por dentro que nunca antes se había llenado, y como algo extraño ahí que pasaba. Y sí me dio mucha alegría y salí de ahí. Pero no experimenté un cambio ni una certeza de nada. Solo fue como algo especial, diferente. Un poco más tranquilo. Sí, ¿no? Como había algo, pero no podía decir como con tanta seguridad, eso es, no. Entonces seguí normal. Pasaron 3 semanas solamente después de eso. Y después de esas 3 semanas yo seguía yendo, bueno, fui a la 3.ª semana. No me convencía, o sea, todavía no es que... Yo decía, igual estas monjas pues creen en lo que dice la iglesia y nos están enseñando eso, pero estaba así todavía, no me convencía como concretamente nada, pero seguía yendo para todavía tener mis fundamentos, ¿no? Entonces, esa 3.ª semana que fui, una hermana me preguntó, me invitó a un retiro, sí, un retiro que iban a tener de una mañana, de 9 a 3 de la tarde, que iba a ser totalmente en silencio. Entonces, claro, ella me dijo que en ese retiro no iba a poder hablar y que solo iba pues, a escuchar meditaciones y a tener tiempo para meditar en la oración con el Señor. Entonces, yo fui y sí que fui con la idea de, bueno,
si esto es verdad, yo voy a hacer como todo lo que me digan para poder llegar a conocer a ese Dios si realmente existe. Porque yo las veía ellas tan normales que yo decía, pues si han entregado toda su vida a eso es porque tiene que haber algo más. Entonces decidí ir como súper abierta, se puede decir, y decir como, bueno, voy a hacer de mi parte. Si yo no encuentro nada aquí es porque ya está, o sea, no es mi culpa. Entonces fui al retiro y la recuerdo esa apertura, sí la recuerdo. Bueno, entonces la primera meditación normal, no seguía ahí, mi vida normal, hasta que ya la siguiente meditación, una de las hermanas dijo que, solo dijo esto, Dios tiene un plan para ti, para cada uno de nosotros, no sé cómo lo dijo, pero solo sé que después de que ella dijera eso, yo experimenté, fue como una experiencia muy fuerte que tuve interior, y experimenté muy fuerte que yo tenía, como que Dios me decía que tenía que ser religiosa, y ya está. Pero fue muy fuerte, en serio. No es algo que te lo puedes explicar con palabras, ni tampoco es que vi una luz, ni te voy a decir que escuché una voz, pero fue algo tan fuerte que en ese momento era como, no podía negarlo para nada, estaba ahí y ya está, es como una realidad, como que yo te estoy diciendo esto y ya se acabó, más allá, ya. Entonces, claro, en ese momento, imagínate, fue muy fuerte, entonces salí de ahí, me puse a llorar, claro, me desestabilizó bastante porque aunque sea yo, bueno, iba a ir para ver si existía Dios, no para que me diga que me haga monja. Entonces, claro, fue muy fuerte. Y además que yo no sabía qué hacía una monja y no experimentaba un amor a Dios tampoco. Yo solo sabía que Dios me había dicho que tenía que ser monja. Y no podía negar que era Dios porque era tan fuerte interiormente que yo sabía que era Dios y que tenía que ser monja. Entonces fue como me desestabilizó totalmente. Y además que no sabía qué tenía que hacer. Yo pensé que al día siguiente me tenía que encerrar en un convento y me parecía muy injusto para mí. Yo decía, ¿cómo Dios me va a hacer ir al día siguiente? Mañana yo decía, ¿qué tengo que hacer ahora? Pues decirle a las monjas dónde viven y mañana ir a su casa, ¿o qué? Sí, en verdad yo pensé que era así, era como, yo no sabía nada. Pero sabía que Dios me había dicho eso, entonces... Bueno, al día siguiente, pues fatal, me levanté, no quería ni levantarme, es que fue muy fuerte, en serio. Entonces yo decía, ¿qué voy a hacer de mi vida? ¿Para qué voy a ir a la universidad si quizás me tengo que ir al convento? Entonces... yo decía, Dios. Fui normal ese día a clases, pero cada vez es que estaba muy angustiada, claro. No sabía qué me había pasado. Dios nunca me había dicho otra cosa antes. Y lo primero que me dice es que me haga monja. Entonces no sabía qué hacer. Lo único que se me ocurrió fue ir a la capilla y pedir ayuda. Entonces lo primero que vi fue la imagen de la Virgen de Schoenstatt, que fue la que yo me había burlado ya hace mucho tiempo. Yo me burlaba muchísimo. No sé por qué de esa imagen en concreto, pero esto es para ver cómo la Virgen nos quiere mucho y nos sana hasta con esas cosas pequeñas, porque fue a través de esa imagen que yo, bueno, ya vas a ver. Entonces vi esa imagen y entré a la capilla y dije, bueno, yo solo sé que necesito ayuda. Así que sí, es verdad que que me ha hablado Dios, que es verdad que la Iglesia Católica existe porque he recibido eso a través de la Iglesia. Y si es verdad que me tengo que hacer monja, yo solo dije, está bien, yo solo quiero estar bien y yo solo quiero hacer lo que tengo que hacer en la vida, como... Y si tengo que hacer eso, está bien, pero que alguien me ayude. Entonces, estaba la imagen de la Virgen, lo que hice fue decir, bueno, si tú existes en verdad y la gente te quiere, o si eres mamá de Dios, y bueno, entonces tienes que ayudarme. Y yo solo hice eso de oración. En ese momento experimenté también muy fuerte que la Virgen estaba ahí. Era como una experiencia muy bonita. O sea, muy grande, porque yo no vi nada tampoco, pero experimenté muy fuerte que ella estaba ahí. Era como cuando conoces a alguien, y conoces a alguien del cielo, ¿entiendes? Es algo muy bonito. Entonces yo experimenté muchísima alegría y era como conocer a alguien que me decía que iba a ser todo ella y que me quería. Y claro, como antes no había experimentado como un Dios que te quiso, como no, el amor de Dios en sí, pues esa fue la primera experiencia del amor de Dios a través de la Virgen. Eso sí, yo salí de esa capilla y me di cuenta que nunca en mi vida, nunca había estado tan feliz como en ese momento. Y todas las risas que podía tener y todo lo que había hecho antes no me daban la alegría que en ese segundo había tenido. Entonces, claro, al final lo que siempre busca el hombre es el encuentro con Dios y la alegría y la felicidad, y que solo está en Dios. Entonces, como en ese momento la descubrí, solo fue así, fue muy rápido, y al día siguiente, no sé, hice todo.
es que cambié totalmente de un día para otro. Y Dios conmigo fue muy bueno y Él hizo todo, la verdad. Yo no sé qué pasó, solo sé que un día era una persona y que al día siguiente era otra persona. Porque en mi casa, por ejemplo, yo no hacía nada, no secaba ni un plato, no hacía nada en absoluto. Y solo sé que al día siguiente del retiro, o sea, de lo que me pasó con la Virgen en la universidad, ¿sí? Yo era muy feliz y comencé a hacer todas las cosas de la casa, saqué todos los anaqueles de la cocina, los limpié, veía WTN, pasaba escuchando Radio María, que está en Ecuador, y yo solo pregunto ahora y digo, ¿qué me pasó? O sea, ¿cómo puede ser que una persona de un día para otro? Y eso fue lo que me ayudó muchísimo en mi fe, porque claro, yo lo único que tenía para sostener todo era ese encuentro que había tenido. Y eso que Dios me había dicho, yo no entendía aún por qué la iglesia que no cree, por qué las monjas tienen que ser monjas, por qué usan el hábito, yo no entendía nada aún. Solo sabía y tenía esa certeza de que Dios quería que yo hiciera eso. Entonces, con esa certeza tuve que vivir y era como lo que me daba fuerza. Entonces, lo que seguía haciendo es, bueno, si tengo que ser monja y tengo que hacer esto, pues, ¿qué hacen las monjas? Van a misa. Entonces, comencé a ir a misa todos los días. Y era, pero todo así como, bueno, tengo que hacer esto, pues voy a misa. Y comulgaba, aunque bueno, no me había confesado ni nada, claro. Y eso fue otra gracia, que un día iba a comulgar normalmente y experimenté igual, que no podía acercarme. Y no vi a alguien que me estaba agarrando la mano, pero sí fue esa experiencia de que iba a ir a comulgar y algo me decía que no podía. Y en ese momento experimenté la gracia de ver todo como lo que había hecho antes, todo mi rechazo a Dios, todos los pecados que había tenido antes, y como tener el desprecio a todo lo que habías hecho, que claro, no había experimentado eso antes. Entonces, eso hizo que yo no me acercara en ese momento y que comprendiera que Dios estaba ahí y que yo no me podía acercar así de sucia como estaba. Entonces, que tenía que limpiarme de alguna forma y que claro, ahí estaba el sacerdote para confesarse. Que eso también, obviamente que no creía para nada antes de ese encuentro que tuve, porque me parecía lo más tonto que, claro, que le dijeras a alguien, sí. Entonces, pero ese momento experimenté súper fuerte que eso es lo que tenía que hacer. Entonces fui y me confesé y también experimenté pues cómo todo se iba y una paz muy grande. Y así Dios hizo todo. Y al principio pues eran muchas gracias de ver cómo Dios estaba ahí, de cómo yo tenía que llegar al cielo. Eso fue otro día igual, es que fue por gracia, Dios lo hizo todo, yo no sé qué más decir. Porque un día sí, salía de la capilla y solo era tener esa certeza de que tenía que llegar a mi casa, como que el cielo era mi casa. Y yo solo recuerdo salir de la iglesia y tener esa certeza de que esto no importa, que solo tengo que llegar al cielo y que todo lo que pase no pasa nada, porque al final estamos como de camino. Y eso fue una alegría inmensa que experimenté, porque era como ver la verdad de todo lo que tiene que hacer el hombre. Entonces sí que Dios se mostró completamente a mí, porque claro, yo buscaba eso y Dios pues dijo, bueno, aquí estoy todo. Entonces se derramó completamente. Entonces me dio la gracia para que en 5 meses como cambiara muchísimo y luego entré de postulante ya después de 5 meses de lo que me pasó, así que fue muy rápido. ¿Ahora dónde estás? Ahora estoy aquí en España, sí, porque mi comunidad pues es de aquí, de España, entonces de Ecuador pues nos venimos para acá para continuar la formación. Entonces estoy aquí por estos momentos. Ya tengo 3 años de postulante, ya estoy un poquito más tranquilamente, se puede decir, porque, aunque era postulante, claro, cuando entré a postulante porque aún recién tenía mi conversión, pero bueno, ahora estamos por aquí un poquito más calmadas. Pero estamos, sí, lo único que puedo decir es, es que Dios es tan bueno, yo no sé. Sí. No, pero tú ponte en el lugar de una joven de 21 años que te está escuchando ahora mismo y que diga, vale, mi vida ha sido un sin Dios, ya de repente es un con Dios. Pero no sé cómo agarrarlo, o sea, realmente es un torbellino tal que no sé cómo asumirlo ni cómo llevarlo a cabo en mi vida. Claro, tú dices, sí, Dios me da tranquilidad, pero ¿cómo asumes el hecho de, vaya, Dios ha cambiado tanto mi vida que me ha pedido hasta que me consagre a Él? Yo creo que tú realmente, en verdad, que no haces nada. En serio que nosotros, los hombres, lo único que ponemos es como una mínima cosa, una mínima cosa interior que tienes que tener, tu voluntad, que es la que le entregas a Dios y de esa forma pues permites que Él haga todo. Y al final pueden venir muchos sufrimientos, puede venirte todo encima y no es fácil, no es que yo dije, ay, sí, me voy a ser monja, Dios me puso todo hermoso, vi la luz, caminé hacia el cielo. No, fue muy difícil al principio igual, aunque cambié de un día para otro
por gracia de Dios. Hombre, sí, a ver, tienes que enfrentar a muchas cosas, Claro. así de la noche. Todo fue, al día. yo tenía mis planes, quería mi vida que sea todo del arte, de buenas a primeras tenía que hacer oración, nunca había rezado y al final todo fue difícil, pero es que lo único que busca el hombre al final es solo entender para qué existes. Es que el problema es que no buscamos para qué estamos aquí y ya estamos toda nuestra vida haciendo cualquier tontería. Entonces, si nunca paramos nuestro día para saber por qué estamos haciendo las cosas, no le damos espacio a Dios. Porque siempre tenemos que hacer muchas cosas, claro, pero si la gente se queda viviendo la vida así como si fuéramos animales, porque al final, aunque tengas 1000 títulos y hagas muchas cosas en la vida, cuando te mueres eres como un animal, y igual que al perrito lo único que hizo toda su vida fue hacer hoyitos en la tierra, tu título también sale a polvo como el hoyito que hacía el perro. O sea, no hacemos nada, al final lo único que tenemos que hacer es amar, y el hombre encuentra su felicidad si ama a Dios y si ama a los demás, pero es que el mundo nos tiene tan engañados que no nos deja ver eso, pero eso es la verdad y eso es lo que buscamos todos, porque unos lo buscarán más directamente como yo quiero saber por qué existo, pero otros lo buscan en muchas cosas y al final todo es mentira. Al final lo único que queremos es a Dios, pero no nos damos cuenta. Y la Virgen, ella hace todo también. Es que Dios nos ha dado todas las herramientas para ser felices y llegar al cielo, pero el mundo no lo sabe. Pero porque no le da la gana muchas veces, porque le damos la espalda a Dios y nos ponemos a nosotros como dioses y queremos buscar nosotros las respuestas que no las tenemos y que nadie nos las puede dar, nadie. Que Dios lo puede hacer en un día y que en un segundo te puede cambiar totalmente. ¿Y qué me dice la ciencia a eso? ¿Me entiendes? Como, ¿qué me dice la ciencia a mi vida? Nada. No puede decir nada, ni yo puedo decirlo, así que eso lo puedo hacer. Tratar de hacer lo que Dios quiera seguir haciendo. Sandra, 21 años. Un torbellino, porque no estáis aquí en el estudio, pero es un torbellino. Pero ha encontrado a Dios. Y es verdad, somos tontos. Nos pasamos la vida buscando y lo tenemos delante de nuestras narices. Es que no voy a decir más, porque es que todo lo ha dicho ella. Gracias. No, muchísimas gracias, Sandra. Muchísimas gracias. Porque además ha sido muy clara. Y eso es lo que vale. Así que, con esta claridad, tan clara como el agua, os dejo. Pero, por favor, hasta dentro de una semana nada más, ¿eh? Gracias por estar ahí.